Muy buenas tardes, lunes 9 de junio y en el marco de la libertad de expresión, que fue el pasado 7 de junio, hoy tengo el honor de presentar, mientras todavía me considere como tal, ¿verdad? A un buen amigo. Claro que eres mi amigo, no me has faltado. y y quiero decir que a los amigos se les respeta y a los amigos se les respalda. Es de los pocos periodistas, y no soy el único, porque no tengo ningún favor que pedir, más bien a mí me hace avergonzarme como comunicador y periodista, yo qué estoy haciendo por la libertad de expresión en nuestro país. ¿Con qué cara voy y a veces recibo un premio, un pergamino a la libertad de expresión, si a veces hacemos muy poco o nos da miedo desde nuestra trinchera para abrir espacios de comunicación independientes? Hoy, como invitado, y como invitado que siempre fue parte de la casa, tengo a uno de los periodistas más serios, con mayor credibilidad y más respetados, no solamente de México, sino del mundo, de Iberoamérica. Un hombre cuya frase, a mí no me callan, cero cobardía, a mí no me van a callar, cero cobardía, es una bandera que debería darnos valor a los comunicadores para hacer nuestro trabajo sin miedo. Hay mucho que temer, ¿eh? Hay mucho que temer. ¿Cuántas cosas no ha padecido y no ha sufrido don Rafael Oré de Mola durante todo este tiempo? Primera pregunta, don Rafael, pues qué gusto, qué dicha, qué privilegio poder charlar, aunque sea unos minutos con usted. En el marco de esta, voy a ponerlo entre comillas, celebración que yo llamaría recordatorio de lo que representa la libertad de expresión. Mientras no sea funeral, todo está bien. Claro. Mientras no sea funeral. Yo creo que en estos días, como tú bien dices, de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no se debe terminar nunca, no es cosa de concentrarla en un día, pero sí, cuando llegan estas fechas en que se conmemora la libertad de expresión, los periodistas debemos alzar la voz, ser más directos, para que nos escuchen más y sobre todo para que nuestras denuncias caigan en donde tienen que caer. Y yo pues tengo mucho que decir el día de hoy, mi querido Alejandro. No, vamos desmenuzando todas y cada una de ellas. En México, ¿cuál es el estatus de la libertad de expresión? ¿Ante qué estamos? ¿En qué marco? Cuando siento que cada vez se reducen más esas posibilidades. Estamos ya muy cerca de que se aplique la ley censura a través de un autoritarismo que ya ha terminado con los principios de la democracia. Estamos ante el fin de la democracia, ante el fin de la república como tal, con la ausencia de autonomía entre los poderes de la Unión, el control absoluto en manos del Ejecutivo, de un Ejecutivo que a su vez, fíjate tú qué contraste, es absolutamente una mujer débil, débil de carácter y débil ante los desafíos que se le están presentando, a pesar de ser la presidenta, en este caso, con mayor capacidad de control de las instituciones públicas. De ella dependen el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. A partir de septiembre, sobre todo, cuando ya tomen posesión los miembros que dicen que fueron votados por uno de cada 10 mexicanos. Esto es de risa, es verdad, es una farsa. De esta farsa absurda que se convirtió en tombolera. No taibolera, tombolera, pero por ahí se van. Con acordeón, y con acordeón además. El tomboleo comenzó en el Senado, cuando se decidió ahí el destino de los candidatos que el Senado aprobaría, que el legislativo en general aprobaría. También hubo elementos que fueron sugeridos por el Ejecutivo
y elementos que también fueron sugeridos por el judicial, pero estos marcados con la M, no quiero decir la palabra que me viene a la cabeza, con la M, bueno, por ahí va, pero con la M también de Morena, de McDonald's, cosas así por el estilo, con esa M que nos ha desmadrado a todos, literal. a todos los mexicanos. Entonces resulta que después de esta elección fraudulenta, absurda, totalmente fuera de lugar, no hay más que estar preparados para lo que se nos viene encima. La posibilidad de que los periodistas seamos perseguidos por decir la verdad, que seamos perseguidos por no estar de acuerdo con el régimen. Ya la señora Sheinbaum de Tarriba, y le digo de Tarriba porque Tarriba, su esposo, Jesús Tarriba, fue contador del cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez. Así que no se hagan los santitos ni los tontitos, no nos van a hacer imbéciles a los mexicanos. Sabemos muy bien cuál es el origen de la presidencia. Incluso bien haría la señora Sheinbaum de demostrar de una vez por todas, de manera fehaciente, si nació en México y si es hija de padre o madre mexicanos. Ahí debemos comenzar. Porque durante la campaña política se le señaló por este hecho y nunca se aclaró. Viene una planadora en nuestro país donde la poca resistencia se ha puesto a los pies, literal, de esta, es que ya podemos decir, ya estamos en condiciones de comentar que ya es ¿cuál es la palabra correcta, don Rafael, para definir? En una autocracia sin disimulo, es una autocracia, un presidencialismo que concentra prácticamente todos los poderes y cuidado con cualquier medio de comunicación que se atreva siquiera a cuestionar, y no digamos que los pocos gobernadores que quedan en nuestro país, nulos, pocos gobiernos, con una ley mordaza. Veía, y lo voy a decir con todas sus palabras, una imagen, vino la presidenta, como dice usted, a Querétaro. Cuando digo presidenta, mis paisanos, mis casi paisanos de Yucatán, aunque yo nací en Tampico, fui formado en Yucatán, saben muy bien a qué me refiero con el ta. No quiero ahondar. No andemos, pero vine a Querétaro a supervisar esas obras que, por cierto, nunca terminan y dejan a medias, y ver el servilismo de Mauricio Curi. ¡Oh! Ya estás hablando. No, es que esa imagen en la camioneta, besándole las manos casi. O sea, rendido a la presidenta. O sea, y un tipo callado, un tipo sumiso. Es una vergüenza de gobernador, no es ni siquiera opositor. Los Curi, porque son varios, no solamente es el gobernador Mauricio, sino también uno que vive ahí por Tequisquiapan, cerca de ahí, bueno, un poquito cerca. Y otros más se han enriquecido a manos llenas en Querétaro. Ahora estuve y lo confronté en la Cumbre Internacional de Periodistas que organizó CONAPE, a la que yo pertenezco hace algún tiempo y de la que me han designado presidente honorífico. Además, tuvieron a bien que el premio principal que se otorga cada año a los periodistas que lo merecen, de acuerdo al criterio de los dirigentes de CONAPE, lleva mi nombre. Así que ese pergamino que lleva mi nombre también, pues, obviamente me obliga a estar muy pendiente de las labores de esta organización. Pues bien, yo llegué a Querétaro con el mejor de los ánimos, porque además siempre que he ido a Querétaro, o que había ido a Querétaro, me habían tratado con un gran afecto. Me fui a comer con mis amigos, desgraciadamente tú no estabas porque andabas ahí promoviendo tu libro en Colombia y en Cancún, pero bueno,
finalmente nos encontramos a través de este medio. Y debo decirte que me fue muy mal en Querétaro. Lo trataron mal. No, mal de verdad. O sea, creo que fui yo objeto de un deliberado boicot por parte del gobierno de Curi, que está decidido a hacer las veces de Muratito, o sea, de Alejandro Murat, Sí, claro, claro. que acabó dejando el Estado en manos de Morena para luego sumarse a una embajada. Yo creo que Curi va por ahí, quiere dejar Querétaro en manos de Morena para irse de embajador a la Conchinchina o anexos, yo no sé. Pero creo que esto fue el motivo por el cual se volcó en tratar de reventarme. Había ese temor, don Rafael, había ese temor a su llegada a esta máxima cumbre de periodistas, dado que había ese foro, esos ojos en el periodismo en nuestro país, y usted tenía además un rol protagónico, protagónico que trataron de eliminar o de borrar. Cuéntenos cómo fue. Mire, yo llegué a la ceremonia de inauguración, que fue el lunes pasado, hace una semana, con mucho ánimo. Yo estaba programado desde mucho tiempo atrás como parte de quienes íbamos a hablar, antes de que lo hiciera el representante del gobernador o el gobernador mismo. Yo, una de las cosas por las cuales me comuniqué con estas gentes, con la gente del gobernador, fue precisamente para que tuviéramos la presencia del gobernador o la de un representante. Acabó yendo nada más el alcalde de Querétaro a la ceremonia. Y cuando llegué yo ahí, empezó el forcejeo porque me senté en la primera fila, dado que yo iba a intervenir, no por soberbia ni por pedantería, sino porque iba yo a intervenir como parte de los oradores. Y la hija de un tipejo que se dijo organizador del evento, un tal Facundo Ugalde, o sea, tiene nombre de caricatura, güey. Facundo Ugalde, se interpuso allá y me dijo que no era un asiento para mí. Le dije, señorita, yo creo que está usted equivocada. No, es que aquí nada más van las autoridades. Pues fíjese, yo soy presidente honorífico de esta organización y los que me acompañan son también oradores que van a participar en la cumbre que va a iniciar en breves momentos. Luego llegó un individuo totalmente, me levanté finalmente porque no iba yo a discutir con una chamaca insolente. Entonces me metí a una fila secundaria, segunda, tercera fila. Llegó el presidente de CONAPE y dijo, ¿y tú qué haces ahí? Pues aquí me metieron, me sentaron, pues yo tampoco puedo pelearme con una chiquilla tonta. Entonces me fui de donde estaba, me levanté y entonces escuché que mi sitio debía estar en el presidium, como había estado en todos los presidium de todas las cumbres de CONAPE. Siempre he estado en el presidium porque soy presidente, repito, honorífico. Claro. Y además porque intervengo en la ceremonia de inauguración y estaba programado para intervenir en ella. Claro. Y se aparece el tal Facundo y empieza a decirme que quién era yo. Dijo, pues soy Rafael Loret de Mola. Se lo dije. De entrada, que no lo reconozcan, de entrada. A mí me parece que es increíble. O sea, ¿quién sepa quién es Rafael Loret de Mola? Bueno, tengo que decirlo. Bueno, yo creo que en el gremio periodístico, el que no sepa quién es Rafael Loret de Mola es que no es periodista. Eso no es soberbia, ¿eh? Sí. Yo salgo a la calle y veo que pasa por ahí algún profesional que no me reconoce, inmediatamente pienso que es a lo mejor arquitecto, médico, psicólogo o de alguna otra profesión. Pero en el gremio periodístico, que no se me conozca después de tantos años, me suena un tanto fantasioso y mordaz. Pero bueno, el caso es que me enfrenté con el tipo y le dijo el presidente de CONAPE, Raúl González Nova, que me trató muy bien, y dijo, oiga, el sitio de don Rafael tiene que estar arriba en el presidium. No, ahí no va a ir. Así textualmente. Entonces, por la forma en que había dicho las cosas, le dije, es usted un imbécil. Y le di un empeñón. Y me salí de la cumbre.
Y dije, me regreso, no me tengo nada que hacer aquí. Me decían, no, regresa, que no sé qué, que fue un error, que tal. Pues total, me fui a una farmacia cercana porque había olvidado tomar mi medicina contra la diabetes al salir del hotel. Y regresé finalmente y ya estaba empezada la ceremonia de inauguración. Yo había hablar, de acuerdo al programa, después de Raúl González Nova, el presidente de CONAPE, iba yo a cerrar los discursos de CONAPE para dar paso a la inauguración formal que estaría en manos del gobernador, de su representante o de alguien de las autoridades. Finalmente fue el alcalde El y me doy cuenta de que termina Raúl González Nova su discurso, me disponía yo a levantarme para salir de mi lugar, que ya estaba retirado del presidium porque pues, estaba lleno ya aquello cuando regresé de la farmacia. Me empecé a acercar y de repente veo que agarra el micrófono el alcalde y da por inaugurado el evento y me saltan a la torera, a pesar de que estaba yo en el programa. Claro. O sea, se salen con la suya en apariencia. Yo me disgusto muchísimo, lo reclamo a Raúl González Nova. Él me dice, yo no soy responsable de esto, estoy muy apenado, esto está muy mal, alguien metió la mano. Finalmente yo el martes, al día siguiente, decidí dar la cara y dar mi ponencia. Claro. Era simplemente una ponencia que era el periodismo entre el fuego del presente. Entre los diversos fuegos, hablaba yo de la cibernética, hablé yo de la forma en que se maltrata a los periodistas en distintos lugares, sin mencionar el incidente del día anterior. Claro. Entonces, ahí comenzó el tema de que este sujeto, Ugalde, fíjate, Ugalde, como aquel Luis Carlos Ugalde, que fue uno de los principales artífices de la elección de 2006, que fue tan desastrosa. Bueno, pues sí, así como él, Ugalde, tiene un programita de radio ahí, que no lo escucha ni la hormiga mayor, nadie. Sí. Y se puso en contacto con el director de comunicación social, un tal, nada más, Juan del Villar. Así se llama, Juan del Villar, así como aristócrata, ¿no? Sí. Y total que yo le hablo al tal Juan del Villar para preguntar si podía yo hablar con el gobernador, que me parecía lógico que si no había ido a la cumbre, por lo menos me recibiera para conversar algunas cosas. Claro. Lo hago siempre que estimo necesario aumentar mi cúmulo de fuentes informativas. Claro, y de primera fuente y de primera mano, sí. Era lo que a mí me interesaba. Y me contesta, bueno, pues tendría usted que haber pedido a la audiencia hace varios meses, porque el gobernador tiene la agenda saturada hasta los próximos siglos. Y dije, caray, dije, pues pensé que yo siendo pues, un periodista de tantos años, tendría yo el privilegio de hablar con el gobernador, porque no me dejaron pasar ni al patio de la corregidora, para que me entiendas, que es donde está el Palacio de Gobierno, ni al patio de la corregidora, patio que ya conozco de hace mucho tiempo y que he estado en él pues, en infinidad de ocasiones. Y resulta que ahora no se puede pasar al patio de la corregidora por seguridad, como en aquello que los periodistas ya somos casi como narcotraficantes. Entonces me impidieron el paso. Entonces hablé a ese tal Juan del Villa, de comunicaciones, al que me había dirigido el secretario particular del gobernador, que es Emilio Signoret, que había estado en comunicación conmigo precisamente para armarlo de la cumbre. Claro. Y resulta que me contesta majaderamente y me dice, mire, hay 2.800.000 personas que quieren ver al gobernador. Así que, pues, no podemos permitirle que usted hable con él. Entonces hay 2.800.000 queretanos que quieren hablar con el gobernador porque no se les atiende de otra manera. Eso es interesante saberlo. Segundo, le digo, yo no estoy aquí para causar problemas. Lo único que sí sé es que vine aquí como buscando a un amigo y me voy
convencido de que soy un enemigo. Así se lo dije textualmente a este malnacido señor de la sierra. Y verdaderamente pues, fue algo que me disgustó mucho, sobre todo porque luego insinuó que le habían dado mucho dinero a ese evento de CONAPE a través de este Ugalde sinvergüenza. Aproximadamente, cuando me dijo, no fue poco el dinero que le dimos. Entonces me puse a averiguar cuánto le habían dado y fue $1,000,000. $1,000,000 que pues, evidentemente no pasaron por mis manos, ni me interesa, ni nada. Yo estaba más bien ahí en calidad de invitado. Claro. Y mis gastos los pagamos nosotros. O sea que no hay ningún tipo de vergüenza que hubiera yo podido pasar por este asunto. Pero sí el señor Ugalde siguió insistiendo. Y cuando llegó el jueves, después de haber hecho una serie de maniobras para tratar de enfrentarse conmigo, yo también, no voy a negarlo, también busqué provocarlo para que se hiciera un escándalo de verdad. Pero no, cuando yo le daba la cara, él se hacía chiquito como lo que es, ¿no? Un pobre enano del Tapanco. Y siempre pasaba junto a él y decía, ¡ah, caray, qué mal huele aquí! Y así por el estilo, ¿no? O bien cuando estaba tomando una foto a los enviados de Brasil o de Argentina, no sé dónde, me interpuse entre él y los compañeros periodistas de Chile eran. Y bueno, pues eso era lo que yo hacía para reventarlo también, porque no me iba a quedar con las manos cruzadas cuando claro. invistiéndome como todos los mansos. Entonces resultó que el jueves se enfrentó casi a golpes con el presidente de CONAPE, el señor Ugalde, como consecuencia de que sin motivo alguno ya les había pedido a todos los señores que habían venido de fuera que les dieran $1,000 más el martes para completar sus gastos de hospedaje. Y en este momento, el jueves, aprovechó, iba a entrar la ponencia de la doctora Flor Murcia sobre el periodismo en el México hispánico, y resultó pues que agarra el micrófono a este sujeto, yo me levanto de mi lugar porque no quería escucharlo y me voy visiblemente enfadado del auditorio. Y me quedé ahí en la antesala, digamos, y no escuché nada, hasta que empezaron a salir amigos del acto y me dijeron, oye, Rafael ya se armó un lío ahí, se van a dar de golpes fulano con sultán. O sea, González Nova con este mentecato de Ugalde. Y yo entro al auditorio y ya habían sacado y expulsado de la asamblea al Ugalde. Pero luego de que acabó el evento, me empiezan a informar que el tipo había gritado ahí en el momento en que ya había sido pues empujado hacia la puerta de salida, a la otra puerta. Yo entré por la puerta de atrás y él estaba saliendo por una puerta lateral que estaba ahí abierta porque había mucho calor y no hicieron favor de ponernos aire acondicionado, ni ventiladores, ni nada. Entonces, pues, estaba en la puerta y gritó, ¿por qué no hablan de los 30? ¿De los qué 30 qué? Dijo Raúl González. De los 30,000 pesos que le dieron a Rafael Loret de Mola, o que exigió Rafael Loret de Mola al gobernador. Eso fue de tal modo abyecto, de tal modo lujurioso políticamente hablando, que no venía ni al caso. Yo al gobernador no le exigí nada, ni me interesa exigirle nada a semejante sujeto rascuache que está vendiendo a su estado a Morena. Y finalmente los dos empleaditos del gobernador me hacen lo que el viento a Juárez. Se lo digo, perdónenme mi ignorancia, pero me hacen lo que el viento a Juárez. Y esto fue todo. Se fue el tipo y fue expulsado de CONAPE. Y esto pues honró a Raúl González Nova, que es el presidente, que pues le quitó el micrófono y lo dejó sin habla, a pesar de los gritos estentorios como este que te acabo de contar, que no tenían razón de ser. Y que evidentemente fue una instrucción precisa de los genízaros del gobernador Curi, del tal Sierra, de la Sierra, o no se quiera decir, o del Villar. ¿Qué te dije yo? Juan del Villar. Su nombre es Juan del Villar.
que es el director de comunicación social. Pues este sujeto, pues fue el que ordenó que se me increpara y me reventaran al final de la cumbre. Pero no pudieron lograrlo porque finalmente la mayor parte de los que estaban en la cumbre no dejaron de entrevistarme ni dejaron de fotografiarse conmigo. Hubo incluso un pergamino que me entregaron de la prensa latinoamericana que me nombran notable de América, fíjate tú. Sí, 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 sí. En ese marco descompuesto, pues recibí el pergamino, que mucho me honra. Por ahí lo tengo, no sé si Gustavo me puede hacer favor de traerlo para mostrarlo, que es muy bonito. Bueno, ¿cómo es posible que internacionalmente puedan darle ese reconocimiento? Y otra cosa, tenía una oportunidad Mauricio Curi para agasajar a los periodistas, sobre todo en nuestro país. Mira el pergamino que me entregaron los amigos de Chile, notables, dice aquí. Muy bien. Una preciosidad de pergamino que mucho me honra y que claro. me voy a llevar conmigo, me voy a llevar conmigo. Y finalmente lo que comentábamos ahora mismo, ¿no? Tenía una oportunidad ante una cumbre de esa magnitud de hacerse presente. ¿Por qué está oculto? ¿De qué se oculta? ¿De quién se esconde Mauricio Curi? Se esconde de todos los periodistas independientes, se esconde de aquellos que no le vamos a temer, por decir la verdad. Se esconde de aquellos que no están a favor de las sinvergüenzadas de su familia, porque él es empresario antes que ser el gobernador. A él le interesa primero la empresa y el billete antes que cumplir con los principios básicos de la justicia social y de la estabilidad del Estado. Es un individuo que traiciona a sus votantes, traiciona a su partido, lo está traicionando ya y se pone en calidad de ser cooptable por Morena, como lo ha hecho Morena con otros gobernadores. Pobre Curi, pobre Querétaro. Indudablemente esta cumbre del periodismo en México y como sede Querétaro, bueno, pues deja mucho que desear por parte de los emisarios del gobierno, que lejos de abonar, acaban haciendo el caldo gordo en un evento de esta magnitud, y no es sino el síntoma de lo que estamos viviendo como país, donde el periodismo y la libertad de expresión están amenazadas, como no solamente han sido amenazadas, sino finalmente han sido destrozadas. Pero caramba, en Querétaro, con un gobierno de oposición, allá donde está el Teatro de la República, donde se juró la Constitución del 17 y también la del 57, de 1857. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se quiera censurar a un periodista, pues ya en sus años finales de ejercicio periodístico? ¿Cómo es posible que después de casi, por ahí tengo, en el 2027 voy a cumplir 60 años de periodista y que se le trate así, por obra y gracia de un mentecatito al servicio del gobernador, de un gato del gobernador, para decirlo claramente? Y el gobernador no se atreve a dar la cara, no mande una disculpa. Yo creo que ni se enteró de lo que verdaderamente pasó. Y entonces, pues qué bueno que esto sirva para que se entere, a ver si así le llega alguna onda cerebral positiva para comprender pues las dimensiones de lo que hicieron, sus torpes guardaespaldas o sus torpes sumisos colaboradores. Para mí fue indignante, pero más indignante fue para los compañeros de la cumbre, que precisamente el amigo chileno que me hizo el favor de entregarme el pergamino que les acabo de mostrar, me dijo, no podemos comprender que usted, que era la figura de la cumbre, así me lo dijo. Sí, claro, claro. Que usted, que era la figura de la cumbre, haya sido tratado así. ¿Sabes qué paró? Que me entregaron el pergamino y se retiraron de la cumbre y se fueron a Chile. Regresaron a Chile. No se quedaron más en Querétaro. Molestos por las circunstancias que estaban viendo de cómo se trataba a los periodistas
en Querétaro. Y se fueron de Querétaro. Se fueron. Vaya manera de respaldarlo y vaya manera de darse cuenta de lo que está sucediendo en nuestro país. Recordemos que es en Querétaro también donde se gesta esta votación, es que quiero poner adjetivos y no me queda ninguno, esta estúpida votación del sistema judicial. Que lo que no debes decir es votación, porque no hubo votación. Fue una falta esta simulación, porque simplemente alguien no se puso de pie ante el hombre que se sentía y que todavía sigue moviendo hilos en nuestro país, y fue un berrinche a través de que no se quisieron poner, la ministra no se quiso poner de pie, dijo, te la cobro. Bueno, la ministra había impedido que pasaran las reformas inconstitucionales de Andrés Manuel, defendió a México. Yo con Norma Piña, como mexicano y como hombre libre, le estoy profundamente agradecido por haber puesto todo, hasta su vida, claro, tratar de impedir que ocurrieran las cosas que desgraciadamente finalmente se dieron. La reforma judicial más asquerosa en la historia de este país, de Latinoamérica y del mundo, porque ya nos están señalando en distintos foros universales, la OEA incluida. Ya resulta que la señora Sheinbaum se pone a pelear con la OEA, con tal de defender su farsa y decir que fue muy democrática, cuando es evidente que el 90% de los mexicanos empadronados, no hablo de los que ni siquiera están empadronados, o de los que son jóvenes y todavía no llegan a la edad adulta, de 18 años, pero de los 90 millones, 99 millones de empadronados que hay en nuestro país, el 90% le dijo no a esa elección y todavía dice que es democrática esa farsa que se dio el domingo pasado, el domingo 1 de junio. Es increíble que hasta este momento no haya siquiera pedido disculpas al pueblo de México por haberle mentido tan descarada y abiertamente. Finalmente, no solamente es haber destruido una institución de esa magnitud para que hubiera contrapesos, las pifias que se han hecho en el INE, y quiero tratar un tema que a mí me parece grave y delicado, lo que está sucediendo en Estados Unidos y en México, y pego en la mesa, no ha habido una autoridad que dé la cara por nuestros connacionales y ante todo lo que están viviendo. Estamos sueltos. O sea, si se tratara de otros ciudadanos de otros países, seguramente sus embajadas, sus gobiernos, sus presidentes o presidentas ya hubieran elevado la voz. Pero como se trata en su mayoría de mexicanos, en el caso de Los Ángeles, no está nuestro gobierno apoyándolos. No está nuestro gobierno ni el canciller, ese que dice que es canciller, cuando lo que debió haber sido es médico como su padre, psicólogo, que llegó a la Secretaría de Salud porque su papá era el psicólogo de doña Nilda Velasco de Cedillo. Hay que recordar los antecedentes de cada quien para comprender hasta dónde llega la estulticia del gobierno actual. Y tampoco ha servido para nada Marcelito Ebrard, el carnalito. Bueno, va y viene. Ya lo que sí debe haber ganado mucho en cuanto a millas recorridas, al rato va a superar las millas necesarias para que ya todos sus vuelos sean gratis a partir de entonces. Eso sí lo va a lograr. No va a lograr nunca ser presidente, pero sí va a lograr hacer el viajero más frecuente de la historia de México. ¿Cuál es el panorama hoy de la libertad de expresión? ¿Hacia dónde va la libertad de expresión de nuestro país? Nos queda muy poca libertad. De aquí a septiembre tendremos quizá un espacio para hablar con fuerza. A partir de septiembre va a ser difícil con el nuevo Poder Judicial que los periodistas puedan ejercer su libertad en forma amplia y decidida, por la sencilla razón de que estaremos sometidos a los caprichos del Ejecutivo, que denuncia a los periodistas por presentar casos que no quisieran que se supieran. Y entonces, si nos acusan desde el poder, no habrá forma de que ningún juez, ninguno,
nos pueda recibir un amparo contra el poder de la presidenta o de sus secuaces, y tendrán temor a que el ya famoso Tribunal Disciplinario del Poder Judicial intervenga. Porque resulta que si los jueces llegan a apoyar al periodista que está acusado de difamar y calumniar porque presenta hechos concretos, entonces, si el juez actúa a favor del periodista, puede ser arrebatado del Poder Judicial por este tribunal disciplinario. Entonces ahí ya se acaba toda posibilidad de ejercer la libertad. Ya viste que durante el régimen de López y el de Claudia, ya hemos sido atacados los periodistas independientes. Algunos de ellos han sido llevados a juicio. No han ganado ninguno, en contra de los periodistas. Pero a partir de septiembre, una de las razones de la reforma es que ya no ganen más los periodistas. Es una ley mordaza la que tenemos. Peor que una ley mordaza. Es la ley de la impotencia. Nos van a dejar a los periodistas en la impotencia. Y esto sí es una tiranía. No, es lo que le sigue de tiranía, y una tiranía que no se ve por dónde, porque faltan líderes, gente que hable con la verdad. Bueno, lo que pasa es que ahora todo el mundo quiere ser líder, pero sin serlo. Y ya lo que hacen es tratar de fomentar la nueva modalidad de partidos políticos. Hay partidos políticos ya en gestación de lo más ridículos que te puedas imaginar. No te digo nombres por no ofender a nadie, porque a lo mejor son gente que tiene pues buena intención. Puede ser, pero es absolutamente inútil tratar de disolver a la oposición, fragmentarla en una serie de partiditos que no nos dicen nada, Alejandro. A ver, esta pregunta es muy interesante. Dado sus 60 años como periodista, bueno, prácticamente desde un hombre que tuvo la posibilidad de saludar a Lázaro Cárdenas, que ha estado prácticamente desde entonces en contacto con todos los presidentes, estos regímenes que estamos viviendo, ¿cuál le parece el más delicado y el más grave en cuestión de libertad de expresión? ¿Nicanor Ordaz? Bueno, Gustavo Díaz Ordaz pues está condenado por la historia, por los acontecimientos de Tlatelolco. Echeverría está castigado por la historia, sancionado y repudiado desde el famoso Jueves de Corpus, siendo el presidente de la República. Pero también por el asalto bárbaro al periódico Excelsior, que era el líder en ese momento de la prensa nacional. O sea que ahí ha habido afrentas contra el periodismo, pero había también voces críticas, voces valiosas que se alzaban y que podían enfrentar al régimen de cualquiera que se tratase. Lo mismo después con López Portillo, que llegó a decir: yo no pago para que me pegue una prensa que pega para que le paguen. Fíjate tú qué bonito, ¿no? Una cosa idiota, o sea, eso lanzándose contra la revista Proceso. Claro. Como ahora se lanza también la Cuarta Transformación contra la revista de izquierda con mayor credibilidad en el país. Bueno, ya no quieren ni a Proceso, que debió haber sido en su momento un vocero de la izquierda, si la izquierda no se hubiera desviado como se ha desviado como ahora, que se ha desviado tan radicalmente que más bien parece una izquierda semejante a la derecha hitleriana, musoliniana o franquista. Entonces, y luego seguimos, podemos seguir hablando de Miguel de la Madrid, que fue un tibio, pero que permitió el primer boom del narcotráfico. Luego le siguió el señor Carlos Salinas, que bueno, a ese nadie lo toca. Ve qué curioso, ¿eh? Sí, sí. Cuando Carlos Salinas pasa de ser el jefe de todas las mafias, como decía Andrés Manuel, en sus primeros años durante su jefatura de gobierno en el Distrito Federal, llamado entonces así, hablaba de que el rey de la mafia era Salinas, y luego dejó de hablar del señor Salinas y se concentró en Felipe Calderón. No habló tampoco de Zedillo ni de Fox, se concentró en Calderón.
Sí. como una serpiente envenenada por el rencor de que no se le reconociera lo que él llamaba su victoria pírrica en 2006. Eso es todo. Es el rencor que acumulaba Andrés Manuel. Un rencor que se traslada a Claudia Sheinbaum, que está absolutamente rebasada por su gestión. Imagínate, presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, el que le hizo el favor a López Obrador para que los campesinos dejaran sus tierras y pudiera pasar ahí el Tren Maya, que es una inmundicia que nos cuesta como subsidio más de 10,000 millones de pesos cada año. Nada más eso. Qué horror, ¿no? Sí, claro. O sea, después de eso, con eso basta para que se iniciara un litigio en contra del expresidente, que reaparece en Palenque nada más para votar y vuelve a desaparecer, porque está escribiendo un libro sobre cultura. Eso dijo. ¿Qué cultura? Espero que no sea la maya, porque la va a tergiversar completamente. ¿Qué cultura? ¿De qué está hablando? Está en Palenque. Qué curioso que esté en Palenque, o que haya afincado en Palenque, al pie de donde se encuentra la mayor influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Será que desayune todos los días con lo que queda de Marcos? Me imagino que debe ser su huésped más distinguido, ahora que es expresidente. Está en la chingada, ¿verdad? ¿O no está en la chingada? No, pues así se llama el rancho. ¿Qué le vamos a hacer? Es el nivel de cultura del señor que está escribiendo un libro sobre cultura. O sea, yo creo que el libro sobre cultura va a ser La chingada, rancho de un gran presidente de México. Así va a ser el libro, ¿no? Al carajo, expresión fina y elegante de un gran presidente de México. O sea, ya está bien, ¿no? Sí. Ya está bien. Bueno, mi querido Alejandro. Pues un gusto, de verdad, nuevamente, un agasajo tenerlo unos minutitos. Me reservo muchos comentarios, de verdad, cuídese mucho. Lo estoy haciendo, de verdad. Pero no voy a dejar de luchar. No me van a callar y lo digo con cero cobardía. Mi querido don Rafael, todo mi cariño para usted, mi amistad. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Saludos. Bueno, pues este fue don Rafael Loret de Mola. Quiero saludar a Bere Díaz. Dice, claro, es un señorón, don Rafael, Ale Domínguez. Saludos a mis queridos Alex y don Rafael, es un gusto verlos. Nos echamos una larga plática hace ratito. Dijimos, bueno, vamos a hacer algo, hace mucho que no hacemos cosas juntos, no está fácil hoy en día. Me lanzó un reto, don Rafael, me dice, tú tienes mucho miedo, Alejandro Amaya, que en tu medio de comunicación, porque no te quieres pelear con tus intereses. Y dije, de ninguna manera voy a achicarme para denunciar las cosas que están pasando. Ana, gracias por hacerte presente. Concepción, Patlán, saludos, mucho gusto escucharlos. Mónica, el señorón también máster, que hoy, por cierto, tiene un programa en Univit Radio que se llama La Contra, que es por la tarde. Y por favor, ya en unos minutitos llega mi querida Ale Domínguez con la sobremesa, una barra que está de lunes a viernes en el 105.5 de FM y también a través de Univit Radio, de 3 a 6 de la tarde. Y mañana no se pierdan también con con Ana Ruiz, Pretexto Son. Hoy hace mucho que no hacía, muchísimo que no hacía programa, y pues hoy, en el marco de la libertad de expresión, tuve la dicha y la fortuna de invitar a un periodista que forma parte del roster de este medio de comunicación y que me toca presidir. Así es que casi no aparezco, no entro, pero hoy lo hice con este señorón. Les mando un fuerte saludo a todos. Quédense con la sobremesa de 3 a 6 de la tarde con Ale Domínguez. Soy su servidor y amigo Alejandro Amaya y nos vemos en una próxima emisión de Fusiones. Hasta la próxima.